Entonces, estos médicos que vienen de la Unión Europea y de Estados Unidos regularmente iban a los países del tercer mundo o países, por ejemplo, que están marcados en rojos en este mapita para apoyar a los países más enfermos. Y principalmente estos países se encontraban en México, en Colombia, en Bolivia, en los países del continente africano, países asiáticos como India, China, algunos de Rusia, etcétera. Surge también otras asociaciones como los Reporteros Sin Fronteras. Esto de Médicos Sin Fronteras fueron en la década de los 70, también surgen Reporteros Sin Fronteras en la década de los 80. ¿Y para qué era esto de Reporteros Sin Fronteras? Para poder brindar información sin manipular, información veraz, información verdadera, información sin ocultarse. Y regularmente iban a países de China, a los países que están en negritos, países como Medio Oriente, países del norte de África. ¿Por qué? Porque es donde está así de tensa la situación, así de tensa en términos políticos, económicos y sociales, como lo vimos en la secuencia 1, ¿se acuerdan? Secuencia 1.1, la guerra de Siria. En estos países que en color negro están, a esos lugares comúnmente iban los reporteros sin fronteras a ir por información veraz, para que tú o los familiares de aquella época pudieran consultarlo sin mentiras. Entonces, en el siglo XXI, es decir, del 2000 para el 2000 de ahorita, comienzan también la defensa de los derechos para los animales. Acuérdense, ya vimos las protestas feministas, las protestas de las infancias, las protestas para la población negra, la protesta para los homosexuales, la protesta para el ambiente. Ahora es la protesta para los derechos de los animales. ¿Y qué defendían? Defendían principalmente que los animales no fueran asesinados por la mano humana. Es decir, antes, seguramente hace muchos años, no se le decía nada a quien le pegaba a un perro, a quien ahorcaba a un gato, a quien maltrataba a un animal de circo. A lo mejor antes no se decía nada, ahora sí. ¿Por qué? Porque son seres que sienten, porque son seres que comen y respiran como nosotros, porque son seres que nosotros como humanos secuestramos. Entonces se buscó la prohibición de usos de animales en circos, se buscó la prohibición de tener animales encadenados y en las azoteas sin alimento y sin protección. También se les condenó y se les prohibió a los humanos que criaran con los perritos, por ejemplo. Es decir, que si tú tienes un perro de raza y lo cruzas y lo cruzas y lo cruzas y tienes tantos perros para vender, también eso es un crimen. ¿Por qué? Porque el cuerpo del perrito ya no soporta, porque los perritos después se quedan en la calle, porque también sienten. Entonces, en el siglo XXI comienza la defensa por los derechos de los animales también. Recuerden, van 6 tipos de protestas y estas protestas no se logran pidiendo permiso, se logran protestando, se logran manifestándose, se logran haciendo revueltas. ¿Por qué? Porque el gobierno y la gente rica no lo entiende. Bueno, después de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, como lo dije hace un momento, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos resultó ser la población más beneficiada. ¿Por qué? Porque si pudieron ustedes ver, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, solamente se enfocó entre Rusia, entre Alemania, entre Francia, ¿no? En Europa. A Estados Unidos no le cayó ninguna bomba, no le destruyeron nada. Entonces Estados Unidos le hizo frente al bloque socialista. Hay que recordar, Estados Unidos es del bloque capitalista y Rusia es del bloque socialista. Entonces a esto se le llamó la Guerra Fría, donde se combate entre Estados Unidos y Rusia por presumir quién tiene más que el otro. Bueno, pasa que Estados Unidos tiene una relación tensa, tiene un problema con Rusia y Estados Unidos hegemoniza, es decir, Estados Unidos se empieza a apoderar